primero es este artículo que, que se titula Crizotinib como primera línea versus quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo. Fue publicado en línea el 4 de diciembre de 2014, solo para recordar y para aclarar ahí el reordenamiento del gen de la quinasa del linfoma anaplásico o ALK. Esta alteración del gen quinasa del linfoma anaplásico fue descrita desde 1989, cuando se identificó que había una translocación y en el cromosoma 5, ¿verdad? En un grupo de enfermos con linfoma, de ahí que sale su nombre. El gen ALK se localiza en el cromosoma número 2. El cromosoma número 2 y codifica para un receptor transmembrana de la familia de la insulina como homología para receptor de leucocitarios. Su activación generalmente produce una dimerización del receptor y una transmisión de la señal a través de las vías intracitoplasmáticas. La función fisiológica no está definitivamente clara, pero en modelos animales el ALK parece que está implicada en el desarrollo neurológico, el sistema visual y la musculatura visceral durante la edad embriogénesis. Y en tejidos humanos se encuentra que tiene la misma función y tiene baja expresión en niveles como el intestino delgado, testículos y sistema nervioso. Las alteraciones del ALK pueden estar implicadas en diferentes tipos de tumores, como linfoma no Hodgkin. Disculpe, Ya había dicho que Luis. sí. Luis, es que se te ve muy entrecortado, Luis, no te está tocando el micrófono de la camisa. No, no es con micrófono, tal vez como está lloviendo. ¿Me escuchan ahí? Más o menos. ¿Te escuchan? Ahora no. ¿Ya me escuchan? Ahí ya está mejor, Luis. Gracias. Mejor me cambié a la red del teléfono. ¿Me escucharon no mucho lo que les dije? Bueno, entonces, para explicar qué es el reordenamiento del gen ALK, o sea, quinasa de linfoma anaplásico, es una alteración del gen quinasa que inicialmente fue descubierto en 1989 al identificarse una translocación entre los cromosomas 2 y 5 en un grupo de enfermos con linfoma. De ahí viene su nombre. Entonces, este gen ALK se localiza en el cromosoma número 2 y codifica para receptores transmembrana del tipo insulina y que también tienen homología para los receptores leucocitarios. Su activación produce una dimerización del receptor y la transmisión de la señal a través de vías intracitoplasmáticas, que puede activar la vía RAS y la PI3K. Su función fisiológica no está muy clara, pero en modelos animales se ha visto que está implicada en el desarrollo neurológico, del sistema visual y de la musculatura visceral, siempre en la etapa embrionaria. En los tejidos adultos se ha identificado en bajos niveles de manera fisiológica en el intestino delgado, en testículos y en sistema nervioso. Las alteraciones del ALK pueden estar implicadas en diferentes tipos de tumores, como linfomas, ya vimos, tumores de los miofibroblastos, rhabdomyosarcomas, neuroblastomas, cáncer anaplásico de tiroides, renales y pulmonares. En el tejido donde el ALK está presente o se sobreexpresa, hay una activación oncogénica de ALK que se produce por mutaciones puntuales, que puede ser un tipo de mutación, pero en este caso es otro. En el caso del cáncer pulmonar de células no pequeñas, la principal activación de ALK se produce por la formación de genes de fusión. ¿Cómo se producen estos genes de fusión? El gen que con más frecuencia se fusiona con el ALK es un gen que se llama ELM4. ELM4. Este gen ELM4 codifica una proteína citoplasmática que está involucrada en la formación de microtúbulos y más que todo se expresa cuando la célula está en división. Entonces, se genera una inversión en el brazo corto del cromosoma 2, en donde está este gen ALK y une los exones 1 a 13 del gen EML4 a los exones
20 y 29 del gen ALK, todo esto en el cromosoma 2. Entonces, hay una fusión entre los dos cromosomas. Todo este reordenamiento lo que causa es una activación constitutiva del receptor. Entonces, aquí podemos ver el receptor quinasa con la porción extracelular en donde se unen los moduladores, transmembrana y la porción intracelular que tiene la actividad tirosinquinasa. Entonces, como ya sabemos que hay una fusión entre el gen EML4 y el ALK, entonces, al unirse estos exones 1 y 13 y 20 y 29, la proteína que se genera se transcribe y se crea un ARN deficiente que no funciona adecuadamente y ahí causa una activación constitutiva de la tirosinquinasa y causa una sobreactivación de las vías PI3K-AKT, RAS, MEK, JAK, STAT, y todo esto termina en la proliferación y supervivencia de la célula como tal. Entonces aquí podemos ver todos los inhibidores de tirosinquinasa que activan estos niveles que nos importan para estos dos artículos, el crizotinib y el alectinib. Entonces, este estudio que se llama Profile 1014, en los estudios de fase 1 y 2 del tratamiento con crizotinib, dio como resultado respuestas tumorales objetivas en aproximadamente 60% de los pacientes que tenían carcinoma de cáncer pulmonar de células no pequeñas con ALK positivo y una supervivencia libre de progresión de 7 a 10 meses en comparación con los anteriores, ¿verdad? En un ensayo aleatorizado, fase 3, en el que participaron pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas y que habían recibido quimioterapia previa basada en platino, el crizotinib mostró una eficacia superior a la quimioterapia de segunda línea con un solo agente, con pemetrexel o ya sea docetaxel. Esto en segunda línea, pero sin embargo no habían previo a esto estudios que verificaran la eficacia del crizotinib como tratamiento inicial para pacientes ALK positivos de reciente diagnóstico en comparación con la quimioterapia. Entonces, este estudio básicamente lo que hace es demostrar como primera línea la eficacia de crizotinib versus la quimioterapia. Entonces, ¿cómo fue el diseño? De enero del 2011 a noviembre del 2013, aleatorizado, fase 3, open label, etiqueta abierta, o sea que todos sabían qué tenían y fue multicéntrico. Los criterios de inclusión, cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado, recurrente o metastásico, tenían que tener el ALK, perdón. Otra cosa que se me pasó, los métodos para identificar esta mutación que está presente en el 3 al 10% de los cánceres de pulmón de células no pequeñas. Es a través de hibridación in situ, que puede ser por FISH, por inmunohistoquímica o por PCR en tiempo real, o sea, RT-PCR. Actualmente la que más se usa es la hibridación in situ, pero se puede usar cualquiera de las dos. Entonces, células no pequeñas, metastásico recurrente, ALK positivo, mayores de 18 años, que tuvieran un ECOG de 2 o menor de 0, que no hayan tenido tratamiento previo, que tuviesen una enfermedad medible por RECIST, que tuvieran una función hepática y renal normal, que tuvieran metástasis al sistema nervioso central. Criterios de exclusión, que tuviesen un tratamiento previo con cualquier medicamento contra el ALK, que tuvieran metástasis al sistema nervioso central y que no tuvieran por lo menos 2 semanas de tratamiento con radioterapia al aleatorizar y una neoplasia maligna previa, menos de 3 años previo a la aleatorización. ¿Cómo fue la intervención? Se aleatorizaron en una proporción de 1 a 1, se estratificaron por metástasis cerebrales, ECOG, raza y presencia o ausencia de metástasis al sistema nervioso central. La duración media fue de 14.4 meses en el grupo de crizotinib y 16.7 meses en el grupo de la quimioterapia. Entonces fueron asignados en total, se aleatorizaron 343 pacientes y fueron, aleatorizados uno a uno a recibir crizotinib 250 miligramos 2 veces al día o quimioterapia a base de pemetrexed 500 miligramos
metro cuadrado, cisplatino 75 miligramos metro cuadrado o carboplatino, una área bajo la curva de 5 a 6 mililitros por minuto, cada 3 semanas por un máximo de 6 ciclos. Cabe destacar que los pacientes que en un principio estaban aleatorizados al brazo de quimioterapia, si tenían progresión, podían migrar al grupo de crizotinib. Al momento del corte de los datos, la duración media del seguimiento fueron 17.4 meses y 16, como ya habíamos dicho. Aquí cabe señalar que fue un estudio por intención de tratar porque al final 3 pacientes que se aleatorizaron, pero no recibieron ninguna dosis, se salieron por distintas causas. Los objetivos, el punto final primario fue la supervivencia libre de progresión y los puntos finales secundarios, tasa de respuesta objetiva, sobrevida global y seguridad. El punto final primario, pues, como sabemos, es el tiempo desde la aleatorización hasta la progresión definida por RECIST. Y los puntos finales secundarios, pues los que ya dijimos. El análisis estadístico, se estimó que se necesitaba 229 eventos de progresión o muerte para que el estudio tuviera un poder estadístico de 85%, para detectar una mejora del 50% en la sobrevida libre de progresión con crizotinib versus quimioterapia, de 6 versus 9 meses. Entonces, el número predeterminado de eventos para el punto final primario se alcanzó en noviembre del 2013 y la fecha límite para los datos fueron el 30 de noviembre, o sea, el último día del mes. Los puntos finales de eficacia se midieron en la población por intención de tratar. Ya dije que incluyó a todos los pacientes que se sometieron a la asignación al azar, excepto 3 pacientes que se salieron previo a recibir cualquier tratamiento. Se utilizó la prueba de ROM del LogRAC para comparar grupos y el método de Kaplan-Meier para estimar los puntos finales, el tiempo de progresión y curvas de mortalidad. Se utilizaron pruebas del LogRAC, como ya había dicho, y fue un estudio de intención de tratar por el hecho de los 343, que aquí son 3 pacientes menos. Entonces, las características basales de los pacientes, podemos ver que son muy parecidos entre los dos, y llama la atención únicamente que los pacientes con metástasis al sistema nervioso central son pocos en relación al porcentual con la cantidad de pacientes, ¿verdad? Únicamente es 27%, es un 27% en el grupo de quimio y en el grupo de crizotinib es un 26%. Pues llama la atención. Luego todos los datos podemos ver que son básicamente iguales. En cuanto a los resultados, la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 10.9 meses, con un intervalo de confianza del 95%, de 8.3 a 13.9, entre los pacientes del grupo de crizotinib, en comparación con los 7 meses en los pacientes del grupo de quimioterapia. La P fue significativa en este grupo. Lo que estamos viendo es la sobrevida libre de progresión. Entonces podemos ver que a los 12 meses tiene un hazard ratio de 0.45, que quiere decir que el grupo que tiene el crizotinib tiene 55% menos de presentar progresión durante el primer año. En cuanto a la sobrevida global, no hubo diferencias significativas en la supervivencia general entre los dos grupos. ¿Por qué? Dio una P de 0.36, pero esto fue debido a que aproximadamente el 70% de los pacientes del grupo de quimioterapia se cruzaron al grupo de crizotinib al tener la progresión, ¿verdad? Entonces no fue significativamente estadístico, por eso es que la tabla de sobrevida general se ve de esta manera, ¿verdad? Pero entonces en esta gráfica de Forest Plot podemos ver un análisis de subgrupo, que casi todos los subgrupos están a favor del crizotinib, excepto en los pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada, que se define como 3B.
probablemente esto se cruza hacia el lado de quimioterapia porque son muy pocos pacientes, son únicamente 7 pacientes comparado con los 336 que son los metastásicos. Entonces, independiente de la edad, del sexo, si es asiático o no, de si fumaban o no, el ECOG que tenían, de si tenían o no metástasis cerebrales, todos tienen un hazard ratio menor de 1 que están a favor del uso de crizotinib. En cuanto a la tasa de respuesta objetiva, fue significativamente mayor en el grupo de crizotinib que la quimioterapia, un 74% versus un 45%. Entonces, tasa de respuesta objetiva, respuesta completa, tuvimos aquí 2 pacientes, solamente un 2%. En la respuesta parcial, en donde mayor cambio hubo, 125, o sea, 73% de los pacientes tuvieron respuesta parcial. Enfermedad estable, 17 pacientes y 5 progresaron en comparación con lo anterior. Y el tiempo de respuesta en meses fue de 1.4 meses versus 2.8 meses en la mediana de duración de la respuesta fue de 11.3 meses en el grupo de crizotinib y 5.3 meses en el grupo de quimioterapia. En cuanto a la seguridad, la mediana, pues podemos ver que básicamente tienen el crizotinib. Acá está. Entonces, los efectos adversos de cualquier grado se presentaron en el 95% de todos los pacientes, 95% fueron náuseas. Fue más alto la náusea en el grupo de quimioterapia, la disminución del apetito. De igual manera fue más alto en el grupo de quimioterapia. Y 8% de los pacientes en el grupo de quimioterapia tuvieron que descontinuar el tratamiento por efectos adversos mayores de grado 3 versus 5% de los pacientes que únicamente descontinuaron la terapia del crizotinib por efectos adversos mayores de grado 3. Cabe señalar que este ensayo clínico sí tiene informe de los resultados de los pacientes a través de las encuestas de calidad de vida. Entonces, los puntajes de estos pacientes, pues es claro que hubo una mejoría general y significativa mayor desde el inicio del tratamiento a favor del brazo de crizotinib. Entonces, todos mejoraron en el cuestionario global, en el físico, en el social, en el cognitivo y en el emocional. En cuanto a los síntomas, de igual manera, todos tuvieron reducción de síntomas en el brazo de crizotinib. Tuvieron menos fatiga, tuvieron menos dolor, menos disnea, menos insomnio. Y la que llama la atención es que únicamente hubo más diarrea en el brazo de crizotinib. Todo lo demás está a favor del crizotinib. Entonces, como conclusión, demuestra que la superioridad como primera línea en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, con ALK positivo, sin tratamiento previo, con una sobrevida libre de progresión de 10.9 meses versus 7.3 meses. Entonces son básicamente 3.2 meses superiores de sobrevida libre de progresión. Vimos que la sobrevida global no es evaluable porque el 70% de los pacientes migraron del brazo de la quimio al brazo del crizotinib y tiene un adecuado perfil de seguridad, incluso menos efectos adversos que ameriten la descontinuación del tratamiento en los pacientes con quimio, que fue un 8% versus un 5% en los pacientes de crizotinib. Luego de este estudio, pues ya en el 2014, ya en el 2015 salieron las guías del NCCN la recomendación de usar en primera línea en pacientes naive con ALK positivo el uso de crizotinib en los pacientes con células no pequeñas avanzadas. ¿Qué pasó después de esto? Que se vio que muchos de estos pacientes, más o menos luego de los 10 a 12 meses, presentaban progresión de la enfermedad, incluso con el uso de crizotinib. Entonces, y también, si se recuerdan de la gráfica que vimos, en que había muy pocos pacientes con metástasis pulmonares, esto es porque el crizotinib no penetra la barrera hematoencefálica, entonces
Después de este estudio se comenzaron a hacer estudios, casi inmediatamente después, se comenzaron a hacer estudios con otras moléculas que sí tenían buena penetrancia al sistema nervioso central y que se podían usar, porque si recordamos, uno de los lugares más comunes donde hace metástasis este tipo de cáncer pulmonar es al cerebro. Entonces, ya después de esto sale el siguiente estudio que vamos a ver ahorita. No sé si tienen alguna pregunta con este. Y aquí, si una pregunta es, ¿solo con quimio, cuánto se calcula que pueda vivir un paciente con cáncer de pulmón metastásico? Tenía creo que tenía una sobrevida como de 7 meses, doctor, aproximadamente. No, no estoy seguro. Sí, de 6 meses. Y sin quimio, ¿cuánto vive? No sé, meses. 1 o 2 meses. Los mismos 6 meses, fíjate. 4 meses. La diferencia era que esos pacientes con quimio tenían menos síntomas. Calidad de Pero, vida, digamos. sí, pero se descompensaba por las molestias de la quimio. Entonces, muchos de los neumólogos de ese tiempo y todavía quedaron con esa idea en mente de que la quimio es muy tóxica, ¿verdad? Y entonces decía, la forma de pensar de ellos era que si iban a vivir 6 meses con o sin quimioterapia, ¿para qué le íbamos a dar quimioterapia? Sí. Y eso fue que ha costado un mundo lograrles cambiar la mentalidad, ¿verdad? No, incluso muchos de los neumólogos aquí en Guate, van a ver ustedes, les dicen a los pacientes, no tenés un cáncer de pulmón etapa 4, mejor andate a morir a tu casa y no les ofrecen ni esa parte. Y uno lo ve también en los pacientes que van al San Vicente, que ahí en San Vicente hay un grupo bien agresivo de cirujanos de tórax, que se echan unas grandes operaciones, pero no los mandan a quimio, ¿verdad? Porque como no creen, pues les hacen una neumonectomía derecha o izquierda y ya no los mandan a quimioterapia, sino que ahí se quedan. Entonces, también es lo contrario. Si no le vas a dar quimio después de una cirugía, ¿para qué lo operas? ¿Verdad? Y entonces, con ALK, eh, fue bien chistoso porque cuando se empezó a usar, los primeros 4 pacientes progresaron con crizotinib, que esa es la historia, y nadie daba ningún quinto ya. Y a partir del el quinto paciente en el estudio fase 1, que eran pacientes ya que habían recibido 2 o líneas de quimioterapia y que prácticamente estaban desahuciados, fueron creo como 30 pacientes más que empezaron a mejorar. Tuvieron a tener Solo respuesta. por eso fue que el criso fue aprobado solo con fase 1, ¿verdad? Y al final, que fue con este estudio, con el 1014, es este, ¿va? El de Este es el criso. Profile 1014. Que ese fue como de trámite que se hizo, ¿verdad? Porque todos los inhibidores ALK han sido aprobados desde fase 1, ¿verdad? Y por eso es la ventaja con alectinib, fue que ya no se probó contra la quimio, ¿verdad? Porque ya se Ya se sabía que probó, era ¿ves? mejor que la quimio. Lo que se quería probar si era mejor. Entonces ahí vemos. Ok. Una pregunta, perdón, ¿y a los